Hola a todos, mi nombre es Constanza Chapel, yo soy entomóloga y trabajo principalmente con el grupo de insectos que son las cucarachas nativas de Chile, ¿ya? Y en esta ocasión yo les quería venir a presentar un poco la iniciativa de conservación que nosotros hemos llamado Proyecto Moluquia, que tiene como principal objetivo la conservación de las cucarachas nativas de Chile, ¿ya? Ustedes en su poder tienen una presentación de PowerPoint que les va a ayudar a seguir un poco este video en el cual yo les voy a ir contando brevemente los principales ejes de este proyecto de conservación que nosotros mismos hemos considerado como aspectos relevantes a la hora de llevar a cabo una iniciativa de conservación de lo que sea, digamos en general. Nosotros como trabajamos en insectos, somos entomólogos, nos estamos abocando a las cucarachas particularmente, ¿ya? Eh, Como primera cosa, el proyecto Moluquia está inserto en dos áreas de la ciencia. Una de ellas es la biología de la conservación, que se define como la disciplina que estudia las causas de la pérdida de biodiversidad. ¿Ya? Y que además la idea de la biología de la conservación es tomar acciones para que esas causas no sigan afectando a la biodiversidad. Y por otro lado está la entomología, que es el estudio de los insectos desde varias perspectivas, no tan solo desde perspectivas, por ejemplo, que se tiende a pensar que la entomología es puramente taxonomía. La taxonomía es una de las áreas que estudia la entomología. Dentro también podemos encontrar la ecología, la conducta, aspectos fisiológicos en general. Entonces, nosotros lo que hacemos para este proyecto es integrar esas dos grandes áreas de la ciencia, la biología de la conservación y por otro lado la entomología, ¿ya? Si seguimos avanzando aquí en el PowerPoint, nuestro objeto de conservación, como ya les había mencionado anteriormente, son las cucarachas nativas de Chile, particularmente del género Moluquia, que ha sido con lo que más hemos trabajado, ¿ya? Sin perjuicio que obviamente también nos interesan todas las otras cucarachas nativas de Chile, ¿ya? A pesar de lo que ustedes probablemente están pensando ahora, de que, bueno, ¿para qué quieren conservar las cucarachas si son insectos que son plagas y están en todas partes, transmiten enfermedades? ¿Cuál es el objetivo de conservar estos insectos? Bueno, resulta que dentro de todas las especies de cucarachas que hay en el mundo, que son alrededor de eh, 4.500, 5.000 especies, se están describiendo todo el tiempo nuevas especies, pero más o menos nos movemos en esos rangos. Hay un puñado muy pequeño que son especies plaga, ¿ya? Son muy, muy poquitas especies las que se consideran plagas y el resto de las especies son animales silvestres que viven en ecosistemas poco intervenidos y que obviamente participan en ciertos procesos ecosistémicos, ¿ya? Y eso obviamente los hace elementos relevantes para el funcionamiento de estos ecosistemas y a su vez eso hace que sean objetos de conservación, ¿ya? Básicamente. Existe un sesgo en la literatura científica, aunque uno pudiera llegar a pensar que no, hacia el estudio de las cucarachas. ¿Ya? La mayor cantidad de estudios que hay actualmente se centran en estas especies que son plagas, dejando de lado las especies que son nativas, o perdón, silvestres, por llamarlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces esto hace que se dificulte un poco el estudio porque hay pocos trabajos base, digamos, del rol sobre todo, por ejemplo, de estos insectos en los ecosistemas y qué están haciendo, ¿ya? Hay como un, un desafío mayor ahí que si quisiéramos trabajar a lo mejor con un animal que ya se conociese más su biología, se conociese sus interacciones, ¿ya? Entonces disponemos de información que es escasa, ¿ya? Esto no es razón para no trabajar con un animal del cual se desconoce. Se puede hacer un trabajo de conservación y un trabajo de biología, digamos, más bien básica o fundamental de forma paralela. Uno avanza un poquitito más lento, pero de todas maneras se puede. Básicamente yo creo que todos ya lo tienen muy claro, pero ahí en la presentación explico brevemente qué son las cucarachas. Las cucarachas son
insectos, ¿ya? Que están dentro de un superorden que llamamos Dictyoptera, en donde están junto con las mantis religiosas y las termitas, que hace relativamente poco tiempo atrás se consideran también dentro del mismo orden de las cucarachas, Blatodea o Blataria. En algunas partes de la literatura es posible encontrarlo así, ¿ya? Y una particularidad que tienen y que probablemente eso las hace poco atractivas para los investigadores es que tienen una morfología bastante conservada, es decir, sus rasgos externos, digamos, sus formas externas, son bastante similares entre una especie y otra, ¿ya? Eso dicen. Yo encuentro que hay muchas diferencias, pero tienen una morfología más bien conservada. Mismo tipo de pata, mismo tipo de antenas, más o menos la forma general del cuerpo parecida, a eso nos referimos con morfología conservada. ¿Quiénes han sido las personas que han estado principalmente involucrados a este proyecto? Bueno, ustedes probablemente ya conocen, si no conocen a los dos, ciertamente conocen a uno. Uno es Cristian Villagra, que es profesor del Instituto de Entomología, ya él es licenciado en Biología y doctor en Ecología y Biología Evolutiva. Y el otro es Alejandro Vera, el profesor de este curso de Educación Ambiental, que es académico del Departamento de Biología de la UMSE, es profe de biología, magíster en entomología y tiene también su doctorado en ecología y biología evolutiva. Probablemente eso ustedes lo saben. Ellos han sido el pilar fundamental de este proyecto. Por un lado, Cristian en los aspectos ecológicos y Alejandro en los aspectos taxonómicos y sistemáticos, ¿ya? Y me han acompañado a lo largo de todo este proceso. Es muy importante eso de tejer redes de interacciones, digamos, con personas que conozcan los temas. Esto es un mensaje que van a ver a lo largo de toda la presentación, que es muy importante esto de las redes de colaboración con otro tipo de personas. Y también han habido varios colegas de ustedes, estudiantes de pedagogía en biología, que me han estado también acompañando. De repente sus tesinas han estado asociadas a partes del proyecto. Por ejemplo, el caso, ahí ustedes van a ver la presentación de Marcos Baeza, él se graduó ya hace rato, pero él estuvo ahí bien involucrado con el proyecto, ayudándonos. Él es fotógrafo, sacaba unas fotos increíbles, nos acompañaba en las actividades de divulgación y además terminó su tesina trabajando con las cucarachas nativas y la preferencia en algunos tipos de alimentos. ¿Ya? Muy, muy interesante su trabajo. ¿Cómo es posible llevar a cabo esto, digamos, en términos más bien prácticos? Hay que buscar financiamiento. Nosotros hemos trabajado principalmente con una fundación inglesa que es la Fundación Ruford, que ya nos ha financiado 3 proyectos. Ahí ustedes pueden encontrar los links en la presentación. National Geographic también financió parte de la investigación de las asociaciones tróficas de las cucarachas y otros elementos del matorral. Y bueno, yo siempre pongo ahí la Fundación Mi Bolsillo porque uno siempre termina poniendo recursos propios para llevar a cabo estas iniciativas. Ya eso siempre pasa. Uno siempre termina con números rojos, pero al final el trabajo es tan satisfactorio que uno lo hace porque lo pasa muy bien. ¿Ya? Como les mencionaba anteriormente, la idea era hablar un poco de los ejes del proyecto. Nosotros básicamente hacemos investigación científica y hacemos divulgación para la conservación, ¿ya? Me van a ver mirar harto para allá porque ahí tengo mi torpedo con otro computador con la presentación para que esto vaya teniendo lógica cuando ustedes lo vean. Ahí yo les pongo algunos videos de los proyectos y al año al cual están asociados y unos vínculos a YouTube, los pueden ver online. Y hay una breve historia resumida del proyecto Moluquia que parte oficialmente el año 2015 con la adjudicación del primer fondo. ¿Ya? Sin perjuicio que nosotros veníamos trabajando desde el 2014, obviamente, recopilando los datos y para poder presentar este proyecto. Y acá ustedes pueden ver la línea temporal, el 2016, gracias a ese trabajo pudimos publicar una primera nota científica, ya que fue como
el primer ladrillito científico de este proyecto. Y de ahí hemos ido publicando algunos otros trabajos, adjudicándonos otros fondos y categorizando al menos 3 especies de cucarachas del género Moluccia en los procesos de clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Ya? Esa información también está online, yo les dejé los vínculos creo en la misma presentación y ahí pueden revisar las fichas. Respecto al tema de investigación, nos hemos enfocado básicamente en 2 áreas de la conservación de la investigación científica. Una de ellas es la taxonomía y la sistemática, que tiene como principal objetivo poder tener una idea clara de cuántas son las especies que componen el orden Blatodea en Chile, ¿ya? Y otros aspectos de la ecología, que nos hemos centrado en las interacciones que tienen estas cucarachas principalmente con otras plantas, ¿ya? Perdón, con plantas de su hábitat propiamente tal. En general, y esto es una historia más o menos vieja, que ustedes se pueden encontrar con esta misma situación en varios grupos, no tan solo en las cucarachas, es que existe mucho, o existe poco, perdón, conocimiento sobre la entomofauna en general, en cualquier aspecto, tanto aspectos taxonómicos y sistemáticos como aspectos de las interacciones y otros temas del rol en los ecosistemas, es poco, ya en general, y eso va a ser una constante con la cual van a tener que lidiar siempre que quieran trabajar con alguna especie de insectos, de lo que sea, hasta las más estudiadas, que por ejemplo yo siempre bromeo con el tema de las abejas, que hay mucha gente que quiere estudiar abejas, pero aún así se sabe muy muy poco, ¿ya? Entonces, para empezar a trabajar con las cucarachas tuvimos que retomar esta historia de trabajo, una historia bastante corta y que se remonta hace muchos años atrás. Van a poder ver una línea temporal de los primeros trabajos que datan más o menos de la época de Claudio Gay. Después hubo algunos aportes muy puntuales, más o menos a mediados del siglo pasado, y hubo un trabajo de los años 70 en donde se describe una especie. Entonces, desde el año 77 que no se hacía nada con las cucarachas, hasta que nosotros retomamos este trabajo. Entonces, eso fue un gran desafío, digamos, en términos de el eje de investigación de este proyecto. Entonces nos tuvimos que poner a trabajar y ahí ustedes van a ver algunas fotos que básicamente son de prospecciones. Partimos viendo dónde estaban las cucarachas y empezamos a prospectar la zona central de Chile. ¿Ya? Y gracias a eso publicamos esa primera nota que yo les decía, que era el ladrillito del proyecto, el primer ladrillito. Y además después quisimos ahondar un poco en este tema de las interacciones tróficas. Entonces, en base a algunas observaciones que habíamos hecho en terreno, particularmente en el matorral costero de la cuarta y quinta región, vimos que algunas especies de cucarachas subían a las flores y se alimentaban de recursos florales, ¿ya? Y que era posible encontrarlas asociadas a estos parches de flora nativa. Entonces nosotros nos preguntamos, primero, si existía una asociación entre las cucarachas y el matorral costero y si había una preferencia de hábitat entre el hábitat nativo y el urbano. Entonces ahí nos fuimos a Los Molles a probar nuestra hipótesis y hicimos muestreos sistemáticos a través de 2 metodologías. Una es colecta activa, que es básicamente ir a buscar los insectos y levantar piedra y ver dónde están, y la otra es a través de trampas. ¿Ya? Estos 2 tipos de muestreos son complementarios, nos entregan información que se complementa una a otra. Entonces ustedes van a ver un mapita ahí en la presentación en donde los puntitos negros corresponden a colecta activa y los puntitos grises van a corresponder a trampeo. Entonces, digamos que barrimos bastante bien la zona de Los Molles, ya para tener una idea
más o menos representativa de si existía esta preferencia de hábitat por parte de, en este caso, puntualmente la Moluccia brevipenis. Estábamos trabajando con una sola especie. Entonces resultaron que Moluccia brevipenis sí tenía una preferencia hacia el hábitat nativo. Ustedes van a ver ahí un gráfico en donde se ve que en alrededor del 80% de los casos nosotros encontrábamos a Moluccia asociada a las plantas del matorral. Y a varios tipos de plantas, van a ver un gráfico también con las diferentes familias, en donde la familia más representativa son las bromeliáceas, que básicamente son los chaguales en el borde costero. Los chaguales tienen flores con bastantes recursos, con mucho néctar, mucho polen, entonces es bastante atractivo y bastante palatable al parecer para estos insectos. Y ahí van a ver también la lista de especies a las cuales se asocia la moluquia. Y también publicamos algo en el año 2017, producto de este trabajo. Y como yo les mencionaba anteriormente, no tan solo hemos trabajado con las moluquias, también en el año 2018, junto con Alejandro, describimos un género nuevo de cucarachas para Chile, que vendría a ser el género más austral en el mundo, o hasta el momento el más austral reportado, que es la Austroctoides imbunche. ¿Ya? Se la dedicamos al imbunche, esta criatura mitológica chilota, debido a algunas particularidades que tiene el insecto en su genitalia, el insecto macho. ¿Ya? También Alejandro en el año 2018 describió la Phyodon chanco, que es otra especie para el género Phyodon, que es uno de los géneros también más representativos o de los cuales se ha trabajado un poco aquí en Chile particularmente, un género endémico. Y si tuviésemos que hacer más o menos un resumen de los avances de investigación que hemos logrado en estos años, primero tenemos más o menos la distribución estudiada de los principales grupos, la preferencia de hábitat de brevipenis, la exploración de las interacciones tróficas. Esto creo que no se los mencioné muy en profundidad acá, pero en base al proyecto NatGeo hemos estudiado eh, por medio de diferentes aproximaciones morfológicas, isótopos estables y estudio de contenido estomacal, las interacciones de Moluccia brevipenis con las plantas y los hongos del matorral mediterráneo, ¿ya? Y el bosque esclerófilo también. No se los puse acá, pero esos datos están siendo en este momento procesados para poder ser publicados lo antes posible, ¿ya? Y la descripción de estas dos nuevas especies que les había mencionado ahora al final de la parte de investigación. Entonces, a esta historia del estudio de las cucarachas en Chile, nosotros hicimos estos aportes en los últimos años, ya que es algo que a mí en lo personal me hace sentir muy orgullosa porque creo que hemos contribuido de alguna manera al conocimiento de una pequeña porción de la entomofauna que tenemos aquí en nuestro país, ¿ya? Otro eje fundamental del proyecto es el trabajo de divulgación, de comunicación o educación, llámenlo como quiera, no voy a entrar ahí en los detalles más técnicos de qué se refiere eh, con cada término, digamos, pero nosotros básicamente lo que hacemos es difundir el trabajo que nosotros hacemos a través de distintas vías, ya medios de comunicación, que ya pueden ser medios de comunicación digitales, que últimamente se están usando demasiado y es lo que al menos el público adolescente o adulto joven más consume, y algo a través de prensa escrita, que se logra, no siempre se logra a través de que los periodistas espontáneamente lleguen a interesarse por el trabajo de uno, se hace a través de lo que se conoce como gestión de prensa, que uno va y los busca y le dice, mira, sabéis que tengo esta cosa, queréis ponerlo en el diario, no sé. A través de eso se hace, no es algo que surge tan espontáneamente en todos los casos. Además, hacemos actividades presenciales que en un principio nos enfocamos en público infantil o familiar, ¿ya?
Es muy importante, y ya que ustedes están estudiando educación ambiental y no siempre les va a tocar hacer educación ambiental en un contexto de educación formal, es importante como caracterizar muy bien el público al que uno quiere llegar con una actividad, ¿ya? Si uno se pone a pensar, un paquete de galletas que se le vende a un niño de 5 años no es el mismo paquete de galletas que se le vende a una persona de 50 años. Entonces, la idea también es que ustedes tengan el ojo de poder de caracterizar muy bien ese público al cual quieren llegar. ¿Ya? En esta primera instancia nosotros apostamos más bien a un público infantil o a un público más bien familiar, que básicamente son la familia extendida de los niños. ¿Ya? Y a través de redes sociales. Ese trabajo yo tengo que reconocer que podríamos haber hecho mucho más de lo que hemos hecho, pero llevar redes sociales en general es muy demandante. Ya ahí yo creo que estamos un poco al debe con el trabajo en redes sociales. Partimos un poco revisando las apariciones que hemos tenido en prensa, que ahí está nuestro gran hit que fue haber aparecido en la página de Nat Geo. Esto no fue a través de gestión de prensa, llegó la gente de Nat Geo a decirnos, mire, ¿sabe que ustedes están estudiando estas cucarachas tan raras para ellos? Y publicaron esto y salió en varios idiomas, ya fue bien, bien entretenido. Después hay algunas apariciones en el diario La Hora, nos hicieron un reportaje porque somos los, parece, paladines de los bichos raros, entonces ahí van a poder ver un reportaje bien bonito que se hizo en la revista Viernes, creo que era. También salí yo en la sección conservacionista, que eso creo que sale en la revista del domingo, que sale en el Mercurio. Hay una infografía súper linda que se hizo para ¿Qué pasa online? Y bueno, eso más o menos. No les puse acá que había salido hace poquito en una sección de la revista de, no sé si del sábado o el domingo, que es de animales en peligro, que salió la Molucca Pérez, ¿ya? Una infografía bien, bien bonita. Algunas actividades que hemos hecho de manera presencial básicamente han sido charlas, talleres y simposios ya enfocado a este público infantil y su familia extendida, digamos. ¿Ya? Aquí hay algunas fotos de talleres que hemos hecho en Valparaíso, en la quinta región, en donde con niños de cuarto básico pintábamos una especie de papelógrafo que ploteamos. Entonces ahí nosotros a través de, por mientras que los niños iban coloreando, de partida íbamos mencionándole los colores de estos elementos del matorral, entre esos las cucarachas, ellos ahí iban aprendiendo estas plantitas que componen el matorral y las cucarachas que se asocian a ellas, ¿ya? Ahí hay unas fotitos que pueden ver. Ahí hay un taller en el Colegio Nobel de Parral, en la séptima región, en donde con niños ya un poquito más grandes, de primero medio, revisábamos algunos insectos ya con lupa y es bastante interesante cómo a los niños en general les cambia mucho la percepción de los insectos cuando los ven a través de una lupa, porque les ven los detalles. Cuando una persona ve un insecto así a ojo desnudo, lo único que se ve son partes, pero de manera muy, muy gruesa, muy general. Cuando la gente los ve bajo la lupa, uno genera un impacto que hace que yo pienso que ven ya al insecto como un animal propiamente tal, ¿ya? Yo creo que hay mucha gente que no ve los insectos como animales. Después hay una charla taller que hicimos en los muelles también, también dibujamos con los niños más chiquititos y con las niñas un poco más grandes, van a ver ahí hay una foto, ahí ya les llevamos las cucarachas propiamente tal en placas Petri y también, o sea, las niñas que creo que era, sí, octavo básico, les encantaba. De hecho, había una que estaba portando la oteca, que es la cápsula donde lleva los huevitos, la cucaracha la llevaba, y una me preguntaba, oye, ¿qué es eso? Y yo le decía, no, son los huevitos, y ella encontraba nada más lindo y nada más tierno porque estaba como embarazada. Entonces, uno
piensa que mucha gente tiene esta percepción negativa hacia estos insectos, pero estando ahí con los bichos, haciendo preguntas, a la gente le cambia un poco esa percepción. Entonces, esa también es la importancia de hacer actividades de tipo presencial, además de complementarla con, por ejemplo, redes sociales o prensa. Ahí hay una charla también que hice en el colegio Huelén, ahí en Santiago, para chicas de séptimo básico en el año 2017. Esto fue solamente una charla, pero también generalmente hay hartas ganas de hacer preguntas y les llama bastante la atención. Después, aquí en el año 2016, hicimos el primer encuentro de iniciativa de conservación de insectos, en donde además de presentar nuestro proyecto, nosotros invitamos a otras iniciativas de conservación de insectos, como por ejemplo Salvemos nuestro abejorro, las moscas florícolas, la chinita arlequín. Sí, y esos fueron la RESEC, que es la red de conservación de insectos, de red de conservación entomológica de Chile. Eso. Y todos presentaron ahí un poco sus iniciativas de conservación y en esa ocasión llegó bastante gente, lo hicimos en la UMCE un día sábado en la mañana y fue espectacular porque harta gente llegó, llegaron hasta con coches con guagua, fabuloso. Y al año siguiente, en el año 2017, repetimos esta actividad, esta vez la hicimos vinculada a la UNCE, pero también vinculada a la Facultad de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza de la Chile, que es donde actualmente yo estoy haciendo el doctorado, y como el campus Antumapu queda un poco lejos de Santa Rosa, nosotros lo hicimos en la Facultad de Derecho. ¿Ya? Y ahí también invitamos a estas personas que estaban también trabajando con insectos y fue una jornada bastante provechosa. Eh, Ahí también hay otra charla del año 2018 en el Brigida Walker y otras cosas. También aquí hay un flyer que nosotros hicimos esto en el año 2015, hace rato ya, y el flyer está bastante bonito, pero yo siempre cuando pongo este flyer invito a que hagan una crítica al respecto, porque hay muchas cosas que partimos haciéndolas desde la intuición y posteriormente nos vamos dando cuenta que pueden ir mejorándose. ¿Ya? Este flyer tiene mucha fortaleza, es muy bonito, está entregada la información muy claramente, pero se asume que la gente va a saber qué son las moluquias. Y hasta hace muy poco tiempo atrás nadie sabía lo que eran las moluquias, porque nadie lo sabía. Y ahora muy poca gente lo sabe también. Entonces, si yo pesco este flyer y se lo entrego a alguien, va a decir, sí, qué bien, cuidemos las plantas, no las saquen de su entorno, qué sé yo. Pero, ¿y por qué son las moluquias? ¿Por qué me tienen que importar? Entonces, aquí es donde yo les invito a que hagan como un ejercicio, tomen este flyer y vean cuáles son las fortalezas y las debilidades, ¿ya? O las cosas que se pueden mejorar. Eh, yo les estaba mencionando acá todo el rato acerca del público infantil, ya, y su familia más extendida, que son habitualmente el público al cual se quiere llegar con la comunicación de la ciencia o la divulgación o la educación ambiental. Pero hay un público que está sumamente votado, que son los adultos, ¿ya? Los adultos jóvenes y los adultos mayores. Entonces nosotros ahí dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para llamar la atención de los adultos? Y hay algo que en general a los adultos nos gusta hacer, que es ir a tomar copete. Entonces hay una forma o formato, más bien dicho, de actividad científica que se llama shot científico. ¿Ya? Un shot científico es lo mismo que el café científico, pero en vez de café hay alguna bebida alcohólica y esto se puede hacer, por ejemplo, en un bar o en cualquier lugar donde se puedan juntar personas a tomar alcohol. Entonces, en esta ocasión nos asociamos con la Fundación Chile Hace Ciencia y llevamos a cabo un shot científico. ¿Y en qué consistía básicamente el shot científico? Hicimos como una especie de show, tipo stand-up comedy, con una amiga mía que es
Paula Díaz. Ella es periodista científica, tiene mucha experiencia en comunicar ciencia en general y además ella es muy divertida. Entonces hicimos este show y en general funcionó bastante bien. Y después, o sea, o asociado, digamos, a este stand-up comedy, nos reímos un poco como de esta mala fama o de este desconocimiento que hay sobre los insectos y hicimos como unas especies de portadas de revistas en las que nos reíamos de esto, porque yo no sé si ustedes se acuerdan que hace un tiempo atrás salió en todas las redes sociales, oh, polilla alienígena, que se va a comer tu cerebro y no sé qué, y era una polilla de Malasia que cuando sacaba la genitalia se veía como una cosa así grande, pero en realidad no tenía nada alienígena. Quisimos reírnos un poco de eso y hacer una sátira respecto a ese tema. Entonces ahí ustedes van a ver algunas cosas de si aparecen gusanos de luego mosca en su casa, probablemente mal de ojo, obvio, que bichos gigantes podrían atacarle en cualquier momento, o plagas víricas de langostas podrían regresar con el calentamiento global y cosas así, ya que son un poco también ahí Paula, que es periodista, burlándose un poco de sus colegas también a veces de esas imprecisiones o exageraciones que se ven en los medios de comunicación. Y unas cuantas cervezas más, hicimos una dinámica en la cual nosotros poníamos diferentes fotos. Esto tenía dos pasos. Primero era participaban todas las mesas y después de esta actividad de las mesas sacábamos a las dos que tuvieron más puntaje y tenían que enfrentarse, ¿ya? Entonces les poníamos diferentes fotos de diferentes insectos y ellos tenían que adivinar cuál era el rol ecosistémico, ¿ya? Y curiosamente engancharon mucho y se equivocaban mucho también. Entonces no fue tan fácil. Uno decía, bueno, esta cuestión en realidad está botada. Pero no, está muy, muy interesante. Y ahí van a ver algunas fotos también. Ya hay una foto de la parte final, en la cual pegaban en una cartulina, si por ejemplo le poníamos depredadores, detritívoros, y ahí estaban las cucarachas, y polinizadores. Entonces ellos tenían que pegar unas fotitos que nosotros habíamos puesto, entonces a chuntar. Y ahí estaba el público, muy expectante. ¿Y cuál era el premio para los que ganaban? Eran una línea de cervezas que sacamos nosotros también asociadas a este proyecto, ¿ya? Resultaba que hubo una coincidencia muy afortunada que dentro de las especies de Moluquia hay una que es negra, hay una que es ámbar y hay otra que es rubia. Entonces, obviamente había que hacer una línea de cerveza que en la etiqueta llevasen una reseña sobre la cucaracha, cuál era su hábitat y cuáles eran las amenazas asociadas a este insecto. Y ahí ustedes pueden revisar un poco en la presentación la breve reseña y cómo hicimos en base a este texto, vamos un poco mezclando las características organolépticas que tiene el estilo de cada una de las cervezas con las características de la cucaracha. A lo que me pregunta toda la gente, yo no sé si es broma o no, es si habían cucarachas dentro de la cerveza. Obviamente que no. Obviamente que es cerveza artesanal que la hizo nuestro maestro cervecero, que nuestro maestro cervecero es colega de ustedes. Él es profesor de biología, actualmente está haciendo su magíster en la Facultad de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza, en el mismo laboratorio que trabajo yo, y además hace una cerveza muy buena y tiene una cervecería artesanal que es la cervecería Montenegro. Yo les invito ahí que lo visiten y que le compren su chela porque es muy rica. Además, colaboramos con la Fundación Planificable, que es una fundación que básicamente también hace educación ambiental. Les invito a que revisen su página web, hacen un trabajo increíble. Y la diseñadora, o ella en la fundación, es la encargada de la parte gráfica y la parte de comunicaciones, que es Margarita Muñoz. Diseñó unas etiquetas fantásticas que ustedes las van a ver también ahí en las fotos de las diapositivas. Ya ella hizo el diseño de etiqueta y le quedó increíble, realmente muy, muy bonito. Ya les había mencionado que también colaboramos con la Fundación Chile Hace Ciencia, que ellos son los que
tienen esta plataforma de shots científicos y creo entre el año 2017 y 2018 hacían todas las semanas en un bar que se llama Azotea Maquena, que queda en la Plaza Italia, hacen shots científicos, invitan a diferentes personas, ¿ya? Y es muy, muy interesante. Ya referente al tema conservación propiamente tal, ¿qué pasa con la conservación de las cucarachas y qué medidas más concretas hemos tomado al respecto? Ha sido la categorización de estas 3 especies de Moluquia. Moluquia brevipenis está vulnerable, principalmente bajo los criterios de pérdida de hábitat. La Moluquia castanea, actualmente tenemos datos insuficientes. Esto podría sonar como que no vale la pena categorizarla si no tenemos los datos suficientes, pero en realidad no, porque esto nos da argumentos para nosotros poder presentar algún tipo de proyecto o algún tipo de iniciativa que nos permita tomar esos datos para posteriormente categorizarla, ¿ya? O asignarle una categoría, más bien dicho, porque ya está categorizada. Y la Moluquia castanea actualmente está casi amenazada, ¿ya? También estos datos, o sea, o estos procesos de clasificación de especies son dinámicos. Entonces, a través del trabajo que nosotros continuamos haciendo, eh, se pueden cambiar de categoría, pueden salir de categoría de amenaza o subir a una categoría de mayor amenaza, ¿ya? Eso va a depender de cómo vayamos viendo la situación de las cucarachas en base a la información que se vaya recopilando. ¿Y qué queda por hacer? Bueno, queda harto camino por recorrer, faltan muchas manos y faltan muchos cerebros también que se pongan a trabajar en aspectos de ciencia y divulgación, aspectos políticos. La conservación tiene mucho, mucho de política, es bien importante ahí esa partecita no dejarla de lado. Y queda harto por hacer básicamente porque la conservación está muy centrada en los vertebrados y muy centrada en un puñado de especies carismáticas, ¿ya? Ahí yo les puse un monito que es como un corazoncito en el que hay diferentes especies y creo que el único invertebrado que hay es un crustáceo y sería. O sea, cuando uno busca así como, oh, amo a los animales, mamíferos y si es que a lo mejor otro grupo, aves, ¿ya? Aquí, más o menos para que eso quede claro, yo hago una especie de ejercicio, que es que qué pasa si nosotros googleamos, ponemos en Google conservación de anfibios, y me la estoy jugando por los anfibios, ni siquiera me la estoy jugando por, no sé, los felinos, que esos son mucho más carismáticos. Y como nota, les quiero dejar solamente para que lo guarden ahí en alguna parte de su cerebro, que de anfibios hay alrededor de 7.500 especies, de anfibios en general, ya en todo el mundo. Si nosotros googleamos entonces conservación de anfibios, se van a dar cuenta que les van a salir muchos proyectos, muchos centros y material bibliográfico sobre conservación de anfibios, ¿ya? Y ahí también hay logos de distintas iniciativas de Salvarranas, Amphibian Ark, Red de Conservación de Anfibios de Chiapas, mucho en general, ¿ya? Pero por ejemplo, si nosotros vamos y ahora googleamos conservación de insectos, considerando que a nivel mundial hay alrededor de 1,5 millones de especies y este número se va aumentando todos los días, nosotros ponemos conservación de insectos y les va a salir conservación de insectos en alcohol, conservación de insectos para colección, en resina, en formol, en ámbar, qué sé yo. O sea, resulta que cuando uno piensa en conservación de insectos, así en la mente colectiva, que Google representa como este pensamiento colectivo, está la conservación de insectos muertos, pero no está la biología de la conservación de insectos, ¿ya? Ese es un gran desafío que tenemos para trabajar, más particularmente. Y en general la reacción de algunas personas sobre las iniciativas de conservación, no tan solo de insectos, sino de artrópodos, es bastante mala, ¿ya? Aquí yo les puse unos pantallazos que habíamos encontrado en Facebook, en donde, no sé, se ve que personas encuentran asqueroso que se haga conservación de escorpiones. Hay un grupo bien fuerte en la Universidad de La Serena que trabaja con estos ecosistemas más desérticos y ha hecho bastantes avances también en biología de la conservación. Entonces,
es bastante lamentable la reacción de la gente. Aquí dice, mira, ya exterminaron el huemul y casi todo, y casi totalmente el cóndor, pero cuidan bien a estas alimañas nefastas. Notes. Y con las cucarachas, bueno, aquí a mí me pasa todo el tiempo cuando pongo cuestiones en redes sociales que, guay, que bichos detestables, menos mal que acá no tienen alas, voy a necesitar una terapia o algo así para aceptarlas y cosas de esa índole, ¿ya? Estos son solo un par de ejemplos. Pero no todo ha sido tan malo, ya en general. Han habido logros que hemos tenido como iniciativa de conservación y uno de esos es visibilizar a las cucarachas, al menos para un público que pensamos que es el público que está más conectado con actividades que se hacen outdoor, pero ya las pusimos como parte del paisaje, ya que antes estaban más invisibilizadas, ahora ya son parte del paisaje y se ve que hay gente que, por ejemplo, sube más fotos de cucarachas nativas cuando las ve, ¿ya? Y acá les puse algunas pantallazos de, de redes sociales, algunos de Twitter, en los cuales hacen referencia a las cucarachas. Aquí les puse un pantallazo de una iniciativa que hizo el Par Explora de la Universidad de Talca hace unos años atrás, que era en club de entomología. Bueno, había un club que se llamaba el Club Boluquia. Esto ya también es un gran avance que hayan tomado como el nombre de este insecto como el nombre de su club, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé, existía el club Los Grillitos, el club, no sé, Las Maripositas, el club La Abejita, y estaba el club Moluquia, ¿ya? Entonces, muy bien ahí los chiquillos, fue en Parral. Aquí les puse el pantallazo de los animales chilenos en peligro, ya que está bien bonito y siempre, como se suben unas flores que son rosadas, siempre le ponen rosado y se ve súper pindi, pero está bien, que a gente le gusta eso. Aquí otro pantallazo también del Parque Cerro Los Pinos, que cuando la gente ve las cucarachas las sube y escribe unas pequeñas reseñas en base a lo que encuentra de nuestro trabajo en internet. Así que eso ha sido también parte de la satisfacción de este proyecto. Y ya para ir cerrando, a modo de conclusiones, quiero mencionarles que sí es posible llevar a cabo iniciativas de conservación de insectos. Hay varias dificultades que van surgiendo, pero en general todas se pueden ir solucionando. La comunicación y la divulgación es fundamental para generar estos cambios de percepción, que en general son lentos. Hay que tener harta paciencia, pero si uno está constantemente haciendo divulgación, generando contenido, ya sea en redes sociales, medios de comunicación y actividades presenciales, de alguna u otra manera, en algunos casos a la gente le va quedando y después es bonito ver cómo surge como iniciativa de ellos, por ejemplo, subir una foto y escribir alguna reseña sobre este insecto, ¿ya? Y es súper importante cultivar estas redes de colaboración con profesionales de diferentes áreas, si uno quiere llevar a cabo iniciativas más bien novedosas, como el trabajo que nosotros hicimos con la cerveza. Como yo les digo, este trabajo requirió colaboración con Chile Hace Ciencia, con nuestro maestro cervecero, con nuestra diseñadora de etiquetas y tuvo mucha logística detrás. Entonces es muy importante tener estas redes de colaboración que al final son estos círculos virtuosos en los cuales se genera algo que va más allá que la suma de sus partes, o sea, es una sinergia que hacemos entre todos, ¿ya? El conocimiento científico es la base fundamental. O sea, si no se avanza en ciencia, no se puede avanzar en otro tipo de aspectos como en divulgación. ¿Qué vamos a divulgar si nosotros no tenemos la ciencia como la base? ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo en consideración también. No es necesario que una iniciativa de conservación haga todos los aspectos, haga trabajo científico y la divulgación. Pero si nosotros vamos a hacer solamente una iniciativa de divulgación o de educación ambiental, esta se tiene que nutrir desde el trabajo de los científicos. ¿Ya? Eso es súper importante también. Y se debe aprender siempre de los errores. Uno
Hay muchas cosas que las hace desde la intuición y otras cosas que las hace ya desde el conocimiento. En mi experiencia personal, yo partí haciendo esto desde la intuición y dándome cuenta que faltaban herramientas para poder trabajar en esto. En el año 2017 hice un postítulo en comunicación científica, ¿ya? Pensando también en entender que uno estas cosas no siempre las hace de la manera correcta y también existe un cuerpo de conocimiento teórico en torno a trabajar la extensión o la divulgación o la educación ambiental. Entonces eso tampoco se puede desconocer, ¿ya? Si están convencidos de lo que están haciendo, está bien, luego de leer todo lo que haya que leer, educarse todo lo que haya que educarse y lo hagan constantemente, tienen que echarle para adelante. Es sumamente satisfactorio hacer este tipo de trabajos, así que eso les puedo decir por el momento. Harto ánimo y saquen el jugo a este curso de educación ambiental que es muy bueno, ¿ya? Y también yo los invito a ustedes que ustedes son profes y su trabajo va a ser enseñar a niños en colegios en un ambiente de educación formal, pero que no descarten también trabajar con estos grupos que están un poco más como dejados de lado, ¿ya? Por ejemplo, educación ambiental para adultos mayores, eso también podría ser un tema sumamente importante para desarrollar, ¿ya? Así que eso sería todo, más o menos un resumen del proyecto Moluquia. Muchas gracias por la invitación, Alejandro, al curso. Tú sabes que me gusta mucho contar lo que hemos hecho en estos años de proyecto.